Diego, te tocó ser el último, como siempre, al último taller, digamos, de proyectos de innovación. Yo primero voy a comentar, no sé si se escucha mejor o, según yo se escucha bien, no sé, pero a lo mejor, Ahí se, ahí se escucha mejor. ya, les voy a Sí. presentar, lo primero, de ahí vamos a presentar a Diego, pero primero les voy a presentar ¿cómo se llama? ¿Dónde deberíamos pedir hora y qué elementos no hay en la página? ¿Ya? ¿Se ve? La- Imagino que sí. ¿Ya? Sí. La página, como ustedes se dan cuenta, ya no se parece mucho al inicio de cuando partimos que teníamos cuatro cajitas, ¿no es cierto? Ahora tenemos muchas cajitas, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que ustedes pueden ir explorando también las cajitas, ¿ya? Porque en la parte de concursos, ya, evidentemente están las convocatorias y van a estar las fechas para poder concursar. También acá está el apartado de experiencias innovadoras que creo que se las mostré hace como dos clases atrás donde estaban todas las experiencias, ¿no es cierto? De concursos anteriores, además de un librito, ¿no es cierto? Donde estaba el resumen con los objetivos de aquella experiencia, objetivos y también temática de las experiencias anteriores. También está la innovación educativa que como centro estamos desarrollando. En el apartado de talleres, bueno, está el taller que estamos realizando ahora, más hay material también de inteligencia artificial. Y les aviso que la segunda semana de agosto vamos a hacer un llamado para participar en un ciclo de talleres para la confección de material académico con inteligencia artificial, ¿ya? Así que ahí los voy a estar invitando para que puedan participar. También hay algunas charlas de años anteriores que están asociadas netamente a lo que es metodología. Está, por ejemplo, aula invertida, está gamificación, ABP, AB Pro y eutogía. Me cuesta un poco esa palabra. Y acá encontramos un elemento nuevo que es la Academia de Innovación. Si nosotros hacemos clic sobre la Academia de Innovación, ¿cuál es la idea de la academia? Primero es fortalecer ya sus ideas, de alguna manera, tomar sus ideas desde la más básica, aquellos que tengan ideas más elaboradas, y ayudarlos a poder generar estos proyectos de innovación educativa, ¿ya? Netamente, en este apartado van a estar lo que son las tutorías, ¿ya? Y aquí, en el botoncito donde dice solicitar tutoría, ustedes van a apretar y van a llenar un formulario. Y en ese formulario, cuando se despliega, ustedes van a tener su nombre completo, el correo, etcétera, y ahí se vuelve a cargar. Y la idea es que si ya tienen algún avance o no tienen ninguno, lo pueden subir en este apartado, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos retroalimentarlo. Y aquellos que requieren ya la tutoría, aquí pueden en el calendario agendar su tutoría y en un horario, porque aquí solamente les va a dar el día de la semana nomás. ¿Y cuál es la idea? Que puedan agendar ahí su horario, ¿ya? Evidentemente, si hubiera coincidencia, ya que los horarios coincidan el lunes a las 3 ya, supongamos dos personas al mismo tiempo, se les va a avisar vía correo que justo hay topón de horario en ese horario, o sea, se va a priorizar el primero que llega, ¿ya? Y la persona que llega segunda, se le va a reprogramar un poquito más tarde para que no pierda la hora o buscar otro horario que donde puedan, digamos, participar, ¿ya? También quiero invitarlos, aquellos, nos vamos a ir a este apartado que dice difusión de la innovación, que podamos ir a la red de innovación educativa, ¿ya? Ustedes hacen clic acá, ¿ya? Y se van a ir, digamos, a la plataforma. Y aquí está el paso a paso cómo ingresar, ¿ya? O sea, ustedes deberían seguir el paso a paso y en caso de que no pudieran acceder, enviar un correo con su nombre completo, correo corporativo, carrera y root al correo del CIET, ¿ya? Porque el informático lo puede enrolar, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver dentro de la plataforma? Nos vamos a ir a la red y en la red la idea es que ustedes se vayan al foro público y en el foro público yo dejé un tema, ¿ya? Que son dos temas en realidad. ¿Cuáles son sus problemas detectados que ustedes han, dada su práctica educativa, valga la redundancia, han detectado, ¿no es cierto? Y lo puedan plantear. ¿Y cuál es la idea? Que desde distinta perspectiva podamos tener, a lo mejor vamos a encontrarnos con
algunos problemas muy similares, ¿ya? Y quizá algunos de nosotros ya tenemos ciertas soluciones, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? De poder que cada uno desde su mirada darle una solución a ese problema. Y ahí vamos a poder trabajar interdisciplinariamente en el sentido de poder ver esa problemática, esa solución, ¿ya? Y hay otro que es un foro asociado al anteproyecto de innovación. Ese trae una pregunta ahí como que pueda cada uno expresar una idea de anteproyecto y quizás pueda acoplarse con otra idea que sea parecida, ¿ya? Si ahora no hubiera interés, digamos, en la idea es poderla ir trabajando de esa forma, ¿ya? Porque nosotros podemos también retroalimentar a través de este foro aquella idea y poderlas, como ya dije, a veces uno parte con una idea muy grande, y Diego ahí nos va a explicar después que después hay que condensarla, ¿no es cierto? Y después, cuando hacemos escalamiento, podemos ir retomando para llegar a esta idea original en sí, ¿ya? Así que, como ya mencioné, tienen dos apartados donde pueden canalizar. Uno que es a través de la Academia de Innovación, que como mencioné, su objetivo es poderlo apoyar en el proceso tanto de idea, después de postulación, y aquellos proyectos también que no fueron adjudicados por ABC motivo. La idea es tener su retroalimentación y poderlos mejorar para ser postulables en las siguientes versiones del concurso. Y a su vez que puedan ir generando comunidad a través de la red académica de innovación. Así que los dejo invitados en esos dos apartados para que lo revisen. ¿Ya? Ahí Cecilia levantó la manito. Sí, en esta parte, profesor, cualquier docente va a tener acceso a poder escribir, ¿cierto? Sí, todos Porque pueden escribir. pasa que después cuando ya empezamos a trabajar en la plataforma, solo el investigador como principal puede Sí, ir ingresando él y... puede ingresando los datos, pero en este apartado todos pueden trabajar. De Ok, hecho, ustedes pueden crear foros internos donde pueden invitar a otras personas. Entonces ok, pueden generar trabajo colaborativo dentro de la plataforma. O sea, la idea es que puedan después ir apretando todos los botoncitos y pueden ir creando chats colaborativos con otras carreras, etcétera, ¿ya? Así ya, que la idea es que ahí puedan ir generando, como mencioné, estas comunidades del conocimiento, ¿ya? Así que los invito ok. ahí para que vayan avanzando, digamos, en el uso de la plataforma. Thank you. Igual, Rodrigo, hola. sí, Sí, disculpa, Rodrigo, mira, yo sí. por un problema recién vengo integrándome a la clase y no escuché, ¿no es cierto?, en qué plataforma uno se puede ingresar para poder hacer el El, trabajo, ¿no? en la página de siempre, que la voy a escribir acá, es en la página que hemos usado todo el curso, que es Centro 7 UST. Van a haber dos grandes apartados que tienen que revisar, ¿ya? El primero va a ser la Academia de Innovación, y en la Academia de Innovación lo que van a encontrar netamente es la solicitud de las tutorías, ¿ya? Tutoría es solicitar la hora respectiva de cuando yo quiero tener una tutoría durante la semana, ¿ya? Ese es el primer apartado que hay que revisar. Y el segundo apartado que deben revisar es la red académica de innovación, que la idea es poder completar. O sea, lo primero tienen que seguir el paso a paso que está dispuesto acá, ya ingresar el botón verde, ¿no es cierto? Ver si su correo funciona o sus contraseñas. En caso de no poder, pueden solicitar el registro. Si ahora ya con el registro más el password no puedo, enviar toda esta información, el nombre completo, el correo, la carrera y el root para poder ser, digamos, inscrito. Y ahí les va a llegar un correíto que fueron inscritos correctamente, ¿ya? Después volvemos a la red poniendo que tienen acceso y se van a la parte de foros y van al foro público, ¿ya? Y ahí en el foro público hay un foro que se despliega en dos instancias. Uno que es el problema detectado, que nos cuenten cuál es su problema que han detectado en su disciplina en sí o al momento que hacen la clase. Y un anteproyecto con la idea, o sea, cuál es la idea que pueden aquí contarnos, eh, cuál es su idea de proyecto o anteproyecto, y así poder ir generando estas comunidades. Y a su vez les pedí que pudieran ir revisando los distintos foros, hay chat, hay link de redireccionamiento, ¿ya?
También aquí está el concurso, en la fase 1, fase 2, pero eso sería para concursar. Si ahora yo quiero ver las bases de los concursos anteriores que me sirvan, de alguna forma me voy a la misma página, me voy a publicaciones y yo les subí las bases del año pasado, ya, de la fase 1, las bases de este año, de la fase 2, ¿ya? Entonces con ese tienen material ahí para entretenerse, digamos, si es que quieren ver ya las bases como son. Las bases no sufren mayores cambios, ¿ah? A veces sufren cambios en los montos o quizá en algunas restricciones de compra, pero en sí la estructura de los proyectos estaría ahí, ¿ya? Eso fue lo que vimos. Muchas gracias. Y ahora, bueno, tocaría nuestro último taller, como mencioné, y el taller de hoy es de escalamiento. Tenemos a nuestro profesor internacional, que ahora está en Chile, que la otra versión está en España porque él trabaja en España, en el TEC de Monterrey, y es Diego Caro. Bueno, Diego ahí se autopresenta, así que Diego, el micrófono es tuyo y puede compartir y presentarse. Vale, voy a compartir pantalla. Un segundo, para ver si funciona de nuevo. ¿Se ve por si acaso? Bien. Vale, perfecto. Bueno, un gusto saludarles a todas y todos. Como decía Rodrigo, esta es ya la tercera vez que estoy dando el curso, así que feliz de participar de nuevo. Yo soy Diego Caro, soy el coordinador de una área del Tecnológico de Monterrey, que tenemos una sede en España, para trabajar proyectos de innovación educativa entre América Latina y Europa. Yo soy el coordinador de proyectos y, bueno, básicamente lo que hacemos en el Instituto para el Futuro de la Educación en Europa es crear, diseminar y aplicar innovación educativa basada en investigación para la mejora de la educación superior y el aprendizaje a lo largo de la vida. Esa es como nuestra principal área de trabajo y por lo tanto, nada, cuando Rodrigo me invitó a poder dictar el taller o participar en el taller, feliz de poder contribuir. Básicamente, como comentaba Rodrigo, la idea de hoy día es poder apoyarles en esta dimensión que tiene que ver con el escalamiento de la innovación, ¿no? De hecho, en las mismas bases que comentaba Rodrigo del año pasado, se espera que las innovaciones, como aparece acá abajo, eh, tengan la capacidad de escalarse a niveles institucionales en etapas posteriores, y que como parte de los resultados se deberá presentar las proyecciones relacionadas con las condiciones de transferibilidad a nivel de sede y otras unidades, ¿no? Entonces, la idea de este taller va dirigida a esta parte, que es una parte en la que habitualmente no tenemos tanta experiencia, o las y los docentes en general es un área que conocen menos, y por lo tanto la idea es que sea muy abierto a que puedan plantear cualquier duda que tengan relacionado con esto, ¿no? Con la idea de transferencia y de escalabilidad. Y solo para ir conversando, quería saber qué es lo que se les viene a la mente cuando se habla de transferencia de innovaciones educativas. Si lo pueden poniendo en el chat o si alguien quiere abrir su micrófono. Bueno, yo pienso que es como llevar a cabo, ¿no es cierto?, el proyecto, Ujú. darle forma y gestionarlo para que funcione y pueda ser aplicado. Vale, o sea, tú lo piensas más bien en tu propio contexto, ¿no? En aplicarlo en tu propio contexto. Claro. Bien, perfecto. Y en Ahí, ese mismo, Paulina. Sí, perdón, adelante. Paulina Adelante, o adelante. José Miguel. Ya, por aquí José Miguel. Yo lo veo también en términos de poder aplicar en mi contexto, por tanto, ver la pertinencia y la adecuación cultural de esa innovación. Porque si funciona en una parte, no necesariamente va a funcionar o va a responder a una necesidad que yo tenga en mi realidad. Pero sí es una oportunidad de aprender de la experiencia de otro. Perfecto. Perfecto. Hay un punto interesante ahí, el que ver en qué contexto efectivamente es implementable
una idea que surgió en un contexto diferente. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algún punto? Patricia, adelante. Sí, me lo imagino, que se refiere a que si tu proyecto es muy bueno, Ujú. puede ser tomado o aplicado en diferentes áreas dentro de la Universidad de Santo Tomás, por ejemplo, o dentro de Santo Tomás, pues ya sea mediante que una carrera lo pueda hacer o varias carreras, o sea parte del programa, no sé. Perfecto. O sea, ahí está interesante esa idea, ¿no? Como moverse dentro de la institución. Y bueno, eso sumado a los comentarios que están en el chat nos muestran que hay una diversidad de cosas posibles o de referencias posibles que tenemos en mente cuando hablamos de transferencia. Por ejemplo, Sebastián habla del traspaso de la idea a otro contexto. En cambio, Paulina habla más bien de poder replicarlo en otros contextos o que la experiencia se pueda usar en otros contextos, ¿no? Y básicamente esto hace referencia a distintos conceptos. Por ejemplo, la idea de transferencia de conocimiento hace referencia específicamente a eso, ¿no? A tomar una idea y que esa idea sea implementada por otro. Sin embargo, cuando hablamos de transferencia tecnológica o de transferencia de resultados de investigación, en general hacemos más referencia a productos o a servicios o a determinados resultados para que otro pueda tomar ese producto e implementarlo, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hablamos de transferencia de innovaciones educativas, lo enmarcamos en esa dimensión, ¿no? En pensar cuáles son los componentes de mi innovación y cómo se lo podemos pasar a otro para que se implemente en otro contexto. Y ese contexto puede ser dentro de la misma universidad o en otros, ¿no? Y por lo tanto, hoy día lo que vamos a explorar es eso. En primer lugar, ¿qué es la innovación educativa? Que es algo que ya imagino que ya lo han visto en las otras sesiones de taller. ¿Por qué escalar? ¿Cuáles son los componentes de mi solución y cómo interactúan entre ellos para pensar en la escalabilidad? ¿Cuáles son los riesgos que pueden atentar contra la escalabilidad? ¿Cómo comunicar nuestra propuesta? Y por último, difundir innovaciones educativas escalables. Y en este mismo sentido, imagino que esto, como les decía, ya lo han visto antes. ¿Qué entendemos por innovación educativa? ¿Alguien podría dar alguna definición rápida de innovación educativa? Pensando en el concurso de innovación educativa. Yo creo que son nuevas formas, o a lo mejor no necesariamente tienen que ser tan nuevas, pero tienen que sí ser estrategias adaptadas para poder llegar al logro que queremos tener. Bien, perfecto. O sea, hay un componente de novedad y un componente de algo que se quiere lograr, Sí, ¿no? sí. Perfecto. María, adelante. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Allá. Desde la realidad nosotros estamos acá en Iquique. Desde la realidad que nosotros vivimos, yo pienso fehacientemente que tiene que ser un método o tecnología o también enfoque desde la educación con el objetivo, como decías, de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En nuestro caso, no solamente adoptar nuevas tecnologías por ser nuevas, sino que también utilizarlas estratégicamente para lograr un aprendizaje más profundo en nuestros alumnos y más significativo también. Perfecto. Está interesante esa dimensión, ¿no? Como no solamente es novedad, sino que mejore los aprendizajes. Perfecto. Melissa. Hola, yo podría agregar que un docente en un aula, en un espacio de enseñanza, visibilice alguna problemática para que porque los estudiantes tal vez no logran el aprendizaje adecuado.
Y la innovación educativa es justamente generar estrategias para satisfacer estas necesidades, crear nuevas soluciones o mejorar los aprendizajes que ya y metodologías que ya estás realizando para que estos aprendizajes lleguen a los estudiantes de mejor manera y que justamente tú veas que estos aprendizajes son absorbidos por ellos. Perfecto, perfecto. Ahí estas dimensiones que estamos hablando de innovación, ¿no? Es muy interesante porque si uno lee sobre innovación educativa, no necesariamente hay un consenso al respecto. Hay veces que se utiliza el concepto de innovación para hablar simplemente de novedad en educación, y hay otros que usan el concepto de innovación educativa para hablar de propuestas novedosas, pero que efectivamente resuelven un problema, que mejoran la enseñanza y los aprendizajes. En el marco del concurso, las dimensiones que se resaltan son, uno, que es un proceso de cambio intencionado, es decir, hay una detección de necesidad y por lo tanto hay un proceso de decir, queremos mejorar en algo. Que es factible de perdurar en el tiempo, por lo tanto hay un componente de sostenibilidad de la innovación que hay que explorar también, que tiene algún grado de novedad y que está orientado a la mejora continua de las prácticas pedagógicas y de los aprendizajes. ¿Sí? Ahora bien, un aspecto interesante de esto y que también es para abrirles, como están en este momento de identificar problemas y plantear propuestas de solución, no necesariamente todo es, toda innovación educativa va a ser necesariamente una propuesta didáctica, ¿no? Sino que podemos tener distintos problemas asociados a los procesos de enseñanza-aprendizaje que podemos resolver mediante una innovación. Por ejemplo, esta es una experiencia que les comparto del Tecnológico de Monterrey, en que se creó un campus virtual con realidad aumentada, y en un primer momento se pensaba que este va a ser un espacio ideal para la enseñanza en general, ¿no? ¿Y qué se dieron cuenta? Que una de las cosas más útiles que tenía este espacio virtual era la interacción con los servicios y con las distintas áreas de la institución, no solamente como un espacio para hacer clases. Y otro profesor se dio cuenta, utilizando esta misma herramienta, que, por ejemplo, era ideal para la enseñanza de los idiomas y para comenzar a hablar un nuevo idioma, porque al momento de tener un avatar, se reducían los miedos a ser yo quien está hablando por primera vez. Por lo tanto, con esto es simplemente abrir la idea de que cuando hablamos de innovación educativa, no necesariamente estamos hablando de algo que ocurre dentro de mi sala de clase, sino que incide de alguna forma en el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso puede tener muchísimas implicaciones y se puede ver de distintas formas en sus diferentes carreras. ¿Sí? Entonces, es una invitación a abrir las posibilidades de detectar problemas asociados a la enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles y en las distintas interacciones que ustedes tienen con sus estudiantes. Ahora, ¿por qué debiésemos escalar una innovación? ¿Por qué debiésemos y por qué hay una parte del concurso que apunta a que tengan que escalar o que piensen en la escalabilidad? ¿Por qué sería deseable escalar? Melissa, adelante. Un proyecto que se observa como exitoso, se observa como que ha logrado su objetivo principal en la innovación, es que justamente pueda ser adaptado a distintas realidades, distintos territorios. Por ejemplo, nosotros que somos una institución que está en todo Chile y los territorios son súper diferentes. Pero con relación a la innovación en la educación, podemos generar espacios educativos, mejorar estos espacios educativos, no necesariamente diferenciados por ser el territorio, sino que teniendo una similitud en donde en cualquier lugar del país se pueda generar esta mejora
de aprendizaje. Entonces, este escalamiento tú lo puedes, generas tu proyecto y luego ya lo puedes derivar a todas las sedes, pero además de eso, que tú ves que fue tan fantástico la sede, mejoró, viste tus resultados, evaluaste y te diste cuenta que ya lo puedes llevar a otra universidad. Y ya ese es un escalamiento, puede ser internacional o nacional, en donde viste que este producto o este servicio o este modelo es tan efectivo que puede ser llevado a cualquier espacio educativo. Bien, Eso. bien, interesante, o sea, sí, como la idea de que es interesante, ¿no? Pensar, somos una institución que está presente en todo el país y por lo tanto, ¿cómo nos hacemos cargo de abordar todo el país? Es un desafío complejo que requiere pensar en la escalabilidad. Ahí comentaba María Cristina, escalar igual expansión. Sí, sí, es expandir a abordar otras realidades educativas. ¿Alguna idea más de por qué escalar una innovación? Bueno, hay numerosas posibilidades, ¿no? Hay posibilidades vinculadas a generar un mayor impacto en la sociedad, efectivamente, como comentaba Melissa recién. También tiene que ver con cierto reconocimiento a nosotros como docentes, como quienes trabajamos en el mundo de la educación, de aquellas prácticas y de personas que están trabajando por mejorar los aprendizajes. Un aspecto interesante que habitualmente no tenemos tan presente, pero el mundo del desarrollo de innovación educativa y de mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior puede ser un camino para financiar nuestra línea de investigación o nuestra línea de docencia. ¿Sí? Estos caminos de probar a veces en un pequeño espacio, en un pequeño curso, puede ser una oportunidad para desarrollar una línea de trabajo para ustedes como docentes e investigadores. Esto puede permitir además generar alianzas con otros actores para la formación de estudiantes, por ejemplo, con docentes de otros campus, con entidades externas, etc. Y hay veces que también el transferir es una obligación de la fuente de financiamiento, ¿no? Y eso nos implica que sepamos hacerlo, que tengamos la competencia y que podamos ser capaces de pensar en una estrategia para transferir y para escalar. ¿Sí? Ahí Rocío comenta que es ampliar una experiencia exitosa, exactamente, ¿no? Desde a las prácticas comunes a toda la institución. Y efectivamente, o sea, aquí hay ese punto de cómo generamos un mayor impacto dentro de nuestros estudiantes y también cómo podemos generar impacto en otros estudiantes de otras comunidades educativas. Por ejemplo, les comento este caso. Este caso viene de una investigadora que empezó a darse cuenta que para hacer docencia necesitaba saber qué es lo que demandaba el mercado laboral en su área, ingeniería. Y su propuesta de innovación educativa, por así decirlo, no impactaba directamente o no se ejecutaba directamente con los estudiantes, sino que lo que hizo fue analizar, o sea, desarrollar una herramienta de inteligencia artificial que analiza ofertas de trabajo publicadas en LinkedIn. Y con eso ver cuáles eran las competencias que se estaban demandando en determinados sectores asociados a la carrera que ella, o sea, al curso que ella dictaba. Y a partir de eso se dio cuenta que cómo las demandas del mercado laboral iban cambiando cada 2, cada 3 años a nivel de competencias específicas y cómo su curso específico estaba quedando desconectado de esas demandas del mercado laboral. Por lo tanto, lo que ella estaba formando en sus estudiantes no le iba a servir a sus estudiantes para encontrar trabajo después. Y esto hoy día, que partió siendo un proyecto que ella desarrolló para su contexto específico, hoy día está siendo implementado en Monterrey, en México, y con la posibilidad de implementarse en otros países también. Les cuento este caso por esta misma posibilidad, ¿no? De pensar cómo en algunos momentos un proyecto de innovación educativa que pensamos que es muy acotado solo para nuestros estudiantes, nos puede abrir las puertas a todo un desarrollo de una línea de producción de conocimiento, de producción de ideas
que a veces ni siquiera teníamos presente. Y que en este caso, por así decirlo, no es una innovación educativa tradicional. No estamos pensando en una nueva metodología de enseñanza, sino que estamos pensando en cómo nos adelantamos a aquellas necesidades que van a tener nuestros estudiantes. Ahora, cuando hablamos de escalamiento, básicamente tenemos que pensar en este ciclo, ¿no? Por una parte, y creo que esto va muy alineado con lo que comentaba Rodrigo en el foro, lo primero es identificar cuál es el problema que queremos resolver. Y cuando hablamos de innovación educativa, en mi experiencia, el mayor problema es que cuando uno pregunta, bueno, ¿y cuál es el problema que quieres resolver? Automáticamente hablamos de la solución, ¿no? Tendemos a irnos a contar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos desarrollando, cuál es esa idea novedosa que tenemos para resolver algo. Pero lo importante es que entendamos muy bien cuál es el problema que queremos resolver y por qué ese problema es importante. Porque solamente entendiendo ese problema vamos a ver hacia qué otros contextos podemos escalar que tengan un problema similar, ¿sí? Entonces, la primera fase para pensar en el escalamiento es identificar muy bien cuál es el problema que tengo, cuál es ese problema que quiero resolver. El siguiente paso es identificar cuáles son los actores clave que pueden estar interesados en el escalamiento. Luego, analizar la pertinencia de la propuesta para poder escalar. Cuáles son las condiciones y modificaciones que tengo que hacer para lograr el escalamiento. Y por último, cuál es mi estrategia para lograr eso, ¿sí? Entonces vamos a ir al primer punto, que es la identificación del problema. Y les voy a dar un par de minutos para que, y que va en la línea de lo que Rodrigo comentaba, para que puedan pensar cuál es el problema que están resolviendo. Y que lo puedan escribir en 2 líneas en el chat. Sí les voy a pedir que en eso explícitamente no hagan referencia a su solución. Que no digan qué es lo que van a hacer, sino que digan cuál es el problema que quieren resolver. 5 minutos. Ahí tenemos la primera. María Guillermina, comprensión lectora de nuestros alumnos. Si puedes ahí especificar cuáles, de qué alumnos son, qué contextos son. El problema, ahí Jocelyn pone, el problema es el uso de la inteligencia artificial en la producción escrita en textos de inglés. Ok. Pero ¿cuál es el problema específico que quieres resolver, María Cristina? Ahí Ingrid pone, brecha de conocimientos clave en el perfil de ingreso en área de ciencias básicas. Ok. Brecha de conocimientos clave. María Guillermina, el estudiantado de tecnología médica no sabe qué hacen los tecnólogos médicos hasta casi el final de su carrera. Perfecto. Bien, Sebastián, ahí está clarito la población y el problema que quieres resolver. Perfecto. Pamela, los profesionales que llegan a realizar clases no saben estructurar una clase. Perfecto. ¿De qué carrera son? Si los puedes ahí acotar, Pamela. Claudia, en los estudiantes se observa falta de estudio autónomo y preparación previa a la simulación. ¿Okay? Y imagino que eso incide en los resultados a la hora de realizar la simulación, ¿no? A la hora de tener las clases presenciales. Rocío, la declaración de trabajo multidisciplinario como competencia desarrollada en intervención clínica. Vale, ahí no me queda muy claro cuál es el problema en específico. Ahí Cecilia, escasas horas para lograr la competencia de ejecución de técnicas que se apliquen a la valoración. Ok, dificultad para lograr la organización celular humana. Perfecto. Bien. Ahí, por supuesto, son 80 personas, o sea, no vamos a poder revisarlos todos, pero sí creo que a la hora, como están preparando sus proyectos, etcétera, un punto
que es interesante a la hora de pensar en definir el problema que queremos abordar es tener muy claro cuál es esa población específica con la que estamos trabajando y cómo se ve ese problema, ¿sí? O sea, en general, una propuesta de innovación tiene que ser acotada, sobre todo en este contexto. O sea, queremos resolver un problema específico que tienen nuestros estudiantes, que tiene impactos concretos y que es con una población bastante acotada. Y en general el problema se puede explicar o se puede describir en 1 o 2 líneas de forma inicial. Ahora, vamos a tomar eso con lo que estuvieron trabajando y que Rodrigo va a agradecer mucho si lo ponen en el foro, para pensar en esto, ¿no? Cuando pensamos muy bien, tenemos esta lista de problemas que hemos ido detectando, con lo que vamos a trabajar en un par de minutos más. Ahora la pregunta es, ¿cómo solucionar? ¿Alguien tenía una pregunta? Creo que no. ¿Cómo resolvemos ese problema? Y esa es la descripción de la solución, ¿sí? Cuando describimos nuestra solución, un punto que es muy importante es explicitar cómo esta propuesta de solución da respuesta al problema planteado, ¿no? Que esa cadena lógica entre, hay un problema, por ejemplo, entre el que decíamos, ¿no? Hay un problema de comprensión lectora en nuestros estudiantes. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un par de talleres para formar determinados hábitos de estudio y que esto va a mejorar sus habilidades de comprensión. O lo que voy a hacer es que trabajen en duplas y que puedan practicar determinados ejercicios. El vínculo entre el problema que estoy planteando y el cómo se soluciona tiene que ser explícito. Tengo que explicar por qué la solución se hace cargo del problema. Y aquí viene un componente que habitualmente no pensamos cuando hablamos de innovación educativa, que es decir, ¿cuáles son todos los componentes que tiene mi solución para resolver el problema? ¿Sí? Por ejemplo, quiero resolver un problema de determinadas competencias. Por ejemplo, hay comprensión de conceptos técnicos en alumnos con discapacidad auditiva. Ahí de Luis Padilla. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una serie de materiales didácticos específicos para ellos. Perfecto. Tengo los materiales didácticos. Pregunta, ¿es el único componente que tiene mi solución, los materiales didácticos? Probablemente no, ¿no? Hay un componente que es decir, bueno, ¿y cómo llegan los materiales didácticos a los estudiantes? ¿Alguien les explica? ¿Son autoinstruccionales? ¿Cómo los encuentran? ¿Cómo llegan a saber que esos materiales existen? Esas interacciones que de las que habitualmente no somos conscientes o que no identificamos como un componente clave, son las que después se transforman en críticas cuando pensamos en cómo vamos a escalar ese componente. ¿Sí? Otro ejemplo muy típico. Desarrollé una serie de ejercicios que los estudiantes van a desarrollar y que después yo les doy retroalimentación en línea o asíncrona. Si ese componente de que hay alguien que tiene que dar retroalimentación no está claro, cuando piense en cómo voy a escalar, probablemente me voy a quedar en decir lo que voy a escalar son los ejercicios que desarrollé. Pero no sirve si solo escalo ese componente, porque tengo que escalar también el otro, que es el feedback. ¿Quién va a dar esa retroalimentación? ¿Qué necesita la persona que va a dar esa retroalimentación? Si no soy consciente en todas las interacciones y todos los componentes de mi solución, entonces no voy a lograr escalar con éxito. ¿Sí? Por lo tanto, es fundamental que cuando pensemos en la solución seamos muy explícitos en, 1, detallar y explicar cómo mi solución resuelve el problema, cuáles son todos los componentes de mi solución y cómo interactúan entre ellos para efectivamente
resolver el problema. Por ejemplo, este es un proyecto en Perú para formar a maestras y directoras en escuelas públicas en zonas vulnerables. Ellas dijeron, bueno, tenemos un problema con la formación de las docentes y lo que vamos a hacer es darles formación continua. Y para eso tenemos tutoría y acompañamiento, talleres sincrónicos y una instancia de pasantía. Es decir, tomamos a las docentes y vienen a mirar qué es lo que nosotros hacemos directamente con nuestros estudiantes. Como ven, aquí uno podría decir, ¿cuál es la solución? Es un programa de formación continua. Sí, pero este programa de formación continua tiene 3 componentes que son claves. La tutoría y el acompañamiento, los talleres sincrónicos y la pasantía. Y la interacción entre ellos es la que nos va a decir, ¿es posible escalar esto o no? ¿Hasta qué nivel podemos escalar algo con esta configuración? Por lo tanto, ahora les voy a pedir que, y aquí creo que conversemos un poquito, que puedan tomar ese problema que identificaron, que ya redactaron, y que puedan decir cuál es, que asociado a la misma idea, puedan decir cuál es la solución y cuáles son los componentes claves de su solución. ¿Sí? Y que eso lo puedan escribir en un párrafo. Tomando el mismo problema que ya detallaron, que ya escribieron, que ya tienen claro que va a ser su propuesta, cuál es su solución y cuáles son esos componentes de su solución. Y aquí sí les voy a dar un par de minutos para que, por si lo quieren desarrollar y lo quieren pensar. Ya tienen el problema identificado y ahora, ¿cómo lo quieren resolver y cuáles son estas componentes claves de su solución? Tenemos la primera, ahí está Cintia. Modelamiento de técnicas. La solución es material video grabado con docentes y actores modelando técnicas. Bien. Cintia, ¿puedes abrir tu micrófono? Como para contarnos un poquito más de lo que estás pensando. Perfecto. Gracias. Ahí Paulina dice, desconocemos el nivel de comprensión de lectora con la que ingresan los alumnos de primer año en la CDX. ¿Bien? ¿Y cuál es la propuesta? Ahí tenemos a Daniel. Los estudiantes no demuestran interés en el aprendizaje de anatomía y fisiología de sistemas. Solución, juegos de mesa como herramienta para el estudio activo y lúdico de los contenidos de anatomía y fisiología humana para estudiantes del área de la salud. Que vas a desarrollar juegos de mesa. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, vamos con Cintia y después Daniel, si también puedes prender tu micrófono para conversar porque me parece un caso interesante. Cintia, adelante. Hola, disculpen Eh, que estoy con el bebé.
No te preocupes. Quería saber si me podías contar un poco más de cuáles son estas técnicas, cuál es el grupo de estudiantes y en qué estás pensando, cómo sería la solución. Sí, se trata del espacio de psicología clínica, de la ¿Vale? profundización. Perdón por la bulla. Deme un segundo. No te- Perdón, no voy a poder hablar ahora. No te preocupes, Cintia. Gracias. Perfecto. Tenemos a Yerko también, que la propuesta de solución es la creación de pautas de chequeo como método de seguimiento de la planificación. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema, Yerko, que quieres resolver? Aló, ahí sí, ya. Sí. Yo hago Adelante. clases de gestión de calidad, entonces a mí se me cruza esa lógica. Y cuando los chicos planifican, sea un taller, respuesta, cualquier cosa, ellos hacen la planificación correctamente, pero les cuesta seguir su planificación. Tienden a seguir el statu quo, a hacerlo como siempre se ha hecho. Y entonces crear una mecánica en la cual ellos mismos usen otra de las herramientas que se les enseña, que son las pautas de chequeo, para el seguimiento de su propio plan de acción, puede ser una metodología de éxito, de planificación del éxito. Ok, y entonces lo que harías sería dejar las pautas disponibles y necesitas que alguien que les enseñe a utilizarlas, que les dé No, más que retroalimentación. eso, como yo ya les enseño a hacer pautas, que ellos fabriquen Ok, sus pautas y se acostumbren a usarlas, más que hacerlas para terceras cosas. Porque perfecto. actualmente ellos saben hacer pautas de chequeo, pero les cuesta usarlas en la cotidianidad. El cross-check y reportar, como cuando uno viaja en avión, ¿cierto? Hay que Ajá. hacerlo para el seguimiento. Y uno en la teoría se ve que es muy útil, pero después cuesta llevarlo a la práctica. Entonces, hacer instancias en las cuales ellos practiquen el uso de las pautas de chequeo, incluso en su planificación cotidiana como Ujú. estudiantes. Perfecto. O sea, en tu caso sería crear una instancia para enseñarles a utilizarla. Ujú. Esa sería O, una po- parte de o, tu Claro, o sea, en realidad usar herramientas que ya existen de pautas de chequeo, pero que normalmente Ujú. usamos para otras cosas, también para la planificación cotidiana. Perfecto. Enseñarles a ellos que de esa manera se hace más eficiente. Y va a haber un componente de retroalimentarlos si es que las están usando bien. Exacto. Por ejemplo, hacerlos competitivos. Podemos usar plataformas comunes y entonces Ujú. medir de todas las planificaciones quiénes de ellos se fueron más ajustados a su planificación y de esa manera hacer de forma lúdica una competencia entre estudiantes. Perfecto. Se O me sea, ocurre que podría ser. ahí está interesante porque está diciendo, bueno, tengo las pautas, una instancia que ellos ya crean, pero es Ujú. interesante que vas a tener al menos una instancia de enseñarles, una instancia de retroalimentar lo que ellos están haciendo, o de Exacto. autorretroalimentación o retroalimentación entre ellos, etcétera. Pero si ese componente de retroalimentación no está claro en tu propuesta, después va a ser muy difícil escalar, porque no va a quedar claro quién es el responsable o cómo se realiza esa retroalimentación para que efectivamente puedan escalar, ¿sí? Para que efectivamente puedan tener ese componente que es clave, que no solo enseñarles, sino también retroalimentarles. Y que si ya no son Ajá. solo tus 40 estudiantes, sino que está implementado en 3 sedes distintas, probablemente tú no vas a poder seguir retroalimentándolos a todos, ¿sí? Exacto. Y lúdicamente los puedes hacer competir para que ellos se esfuercen en llevar a cabo su acción. De esa manera le ganan a otros compañeros o grupos o equipos de otras sedes para lograr un mayor éxito en su planificación. Puede ser interesante. Perfecto, perfecto. Gracias, Yerko. Ahí, María Guillermina, adelante. Ya. Nosotros lo de la comprensión lectora. Dale ahí, Perfecto. como. Entonces, sabiendo que es transversal, te escribí antes, pero es transversal porque, bueno, una cosa es de nuestra región, con los bajos porcentajes, Diego, en todo, en PISA, en resultados del DENRE, de la PAES, en todo estamos en últimos lugares en el área de lenguaje y comprensión específicamente. Eso fundamenta ampliamente porque esos son los alumnos, después digo, que nosotros recibimos en la universidad. Bueno, entonces, pensando en el problema lector, lectura activa y estratégica, a propósito de lo que tú dijiste, estrategias de comprensión, actividades lúdicas y creativas, que también mencionaste que era importante, uso de recursos tecnológicos y fomento de la lectura. Difícil, hasta yo que soy, encuentro que es súper complejo,
cuando uno va aterrizando la realidad más compleja, es por eso no tenemos, no sé si a nivel nacional, pero en Iquique no tenemos ningún dato concreto. Todos sabemos que nuestros alumnos tienen problema de comprensión lectora, todos, pero no hay ningún dato que yo te pudiera decir cuantitativamente y qué tipo. Además, tú sabes que la comprensión lectora es una habilidad que se desarrolla y puede tener problemas por diferentes áreas. Entonces, claro que sería tremendamente a escala y, y siempre decían que una buena tesis es cuando los temas pueden seguir se pueden seguir estudiando. Y en este caso hay mucho que trabajar y profundizar en la temática. Por regiones, como decía alguien, somos tan distintos. Nosotros somos frontera, tenemos todos los problemas ya conocidos que se escuchan y se ven, y todo eso nos afecta en el aprendizaje. Y como decía una directora de carrera de ingeniería que está también aquí en el curso, Silvia, decía, hasta para todas las carreras, porque si tú no comprendes un ejercicio matemático, no vas a saber responderlo, que son muchas las cosas también que se ven acá. Eso. Perfecto. Y eso es interesante porque, claro, si uno ve la lista de los problemas que están en el chat, hay algunos que tienen una posibilidad de escalamiento a un mayor número de estudiantes, como por ejemplo en tu caso, ¿no? Es decir, comprensión lectora es un problema que tiene una gran parte del estudiantado. Sí. A diferencia de, leí uno recién que era la competencia profesional relacional diagnóstico citomorfológico, ¿no? Eso, por supuesto, eso va a un grupo muy específico de estudiantado. Eso, efectivamente, ¿no? El pensar, bueno, podemos, quizás este problema de comprensión lectora que estamos detectando, podemos pensar en una solución que sea pertinente para nuestros estudiantes, pero que pueda escalar a nivel nacional. Sí. Y si es así, ¿cuáles son los componentes básicos que tendría que tener una solución innovadora, pero que efectivamente pueda resolver ese problema, que pueda potenciar la comprensión lectora en personas adultas, en estudiantes que vienen con problemas de comprensión lectora desde el colegio, etcétera, ¿no? Lo interesante de pensar en la escalabilidad desde ahora y de cuáles son los componentes básicos para la escalabilidad es que tú ya detectaste que es un problema que tiene un potencial nacional. Por lo Sí. tanto, si dices, bueno, pero una parte de mi componente es que van a tener tutoría personal conmigo, la posibilidad de escalar eso es mínima, ¿no? Porque hay un factor crítico que eres tú y tu conocimiento específico que no es escalable. Al menos que, porque yo también trabajo aquí en la Santo Tomás en la parte de ramos transversales, que lo Ajá. tomara la universidad o lo retomara, porque hace unos años atrás sí estaba dentro de los programas la comprensión lectora, al menos que la universidad lo tomara como un problema realmente complejo y lo tomara como estos talleres de los temas transversales. Claro, pero aun cuando eso pasara, que podría ser como un resultado de tu proyecto, lo importante es que la solución al problema, es decir, tu propuesta metodológica para mejorar la comprensión lectora, si depende solo de, por ejemplo, de un conocimiento tuyo y de tu posibilidad de darle retroalimentación a los estudiantes, no vas a poder escalar, porque simplemente vas a depender de la cantidad de horas que tienes tú. En cambio, si la metodología tiene ciertos manuales, o sea, hay un modelo de formación de mentores o un modelo de formación de tutores, etcétera, eso te va a permitir pensar en cómo llegar a más estudiantes, ¿no? Porque finalmente el límite de la escalabilidad es el menor, ese elemento crítico para la escalabilidad, que en este Sí. caso serían tus horas, y que uno habitualmente no las considera, ¿no? Es que, bueno, las horas mías como que no cuentan. Bueno, esas horas suelen ser lo más crítico para pensar cómo escalo, cómo transmito esta metodología, cómo le transmito el saber que tengo yo a otra persona para que pueda implementar lo mismo que yo creo. ¿Sí? Sí. O sea, Gracias. muy interesante. Muchas gracias. No sé si alguien más de los que escribió quiere comentar rápidamente el problema y su propuesta. ¿Alguien más de las personas que escribió en el chat? A ellos se les puso lo mismo ¿Aló? que... Sí, Claudio, adelante.
Sí, mira, en mi caso estoy haciendo un proyecto que tiene que ver con las clases que yo hago en la Universidad de Gimnasia Artística. Yo soy profesor de gimnasia artística, ¿ya? Perfecto. Y me he fijado que durante varios años, no solamente en la Universidad de Santo Tomás, sino que también en otras universidades que realizo el mismo ramo, los estudiantes llegan sin ninguna noción de lo que es gimnasia. Ya no, ellos no, en los colegios no le pasan gimnasia artística, tampoco han participado ni en un taller, ni en una selección de gimnasia artística. En definitiva, la gimnasia artística no es abordada en los colegios, de donde provienen los estudiantes de las universidades. Entonces, cuando Ujú, llegan a hacer el ramo, no saben nada, ni lo ujú, básico. Entonces, la propuesta que yo hago es, bueno, el problema es la carencia de los estudiantes de educación física en los aprendizajes de los elementos de gimnasia artística, ¿ya? ujú. Un elemento para que sepan lo que es un elemento, por ejemplo, voltereta adelante, atrás, invertida, trípode, rondar, ¿ya? Esos son lo que uno ve, ¿no es cierto?, cuando Tomás González hace la serie en la Olimpiada, Ujú, ¿ya? Entonces, la solución yo lo veo como en tres áreas. Primero, el desarrollo motor a través de habilidades motoras aplicadas a los elementos de gimnasia artística, ¿ya? Por un lado, ¿no es cierto?, que ellos puedan desarrollar estas habilidades motoras. Luego, conocer las capacidades físicas y aplicadas a un programa de preparación física general específica para la gimnasia artística. Y por último, conocer y aplicar un calentamiento general y específico para los elementos también de la gimnasia artística. Entonces, yo creo que con estas tres partes, ¿no es cierto?, deberíamos llegar con los estudiantes quizá al ramo que estoy actualmente haciendo, que es enseñar elementos de gimnasia artística, donde los estudiantes puedan llegar mejor preparados para poder abordar estos elementos, porque cuando se enfrentan a elementos que nunca han visto, en realidad el ujú. nivel de frustración y el nivel como de incompetencia, ¿no es cierto?, que tienen algunos alumnos, que son la mayoría, ¿no es cierto?, es importante. Entonces, los alumnos también, como te digo, se frustran mucho porque este ramo es solamente es de un semestre. Y en ese ramo, ¿no es cierto?, no solamente tengo que ver elementos que corresponden a elementos de suelo, sino que también hay que ver de salto, de barra y de otros aparatos. Por lo tanto, el tiempo de aprendizaje es bien limitado y la mayoría no cumple con la expectativa. Entonces, claro, eso se ve reflejado en sus notas al final de cada una de estas unidades y que no muchas veces son buenas, ¿entiendes? Ok. Entonces, hay un par de cosas, Claudio, que creo que también es un caso muy interesante y que creo que además tenemos familiaridad de verlo por, por la televisión para los Juegos Olímpicos. Eh, lo primero, el problema entonces que estás abordando no solamente es que no tengan conocimientos previos, que eso nos puede pasar, o sea, en sí mismo no es un problema, ¿no? Porque puedo llegar a un ramo sin tener conocimientos previos de una determinada cosa que voy a ver en el ramo, sino que el problema que tienes es que por lo acotado del semestre y que es solamente un curso, los conocimientos básicos no los logras generar con ellos, ¿no? Con este grupo. Exacto. Eh, Ahora, de lo que mencionaste cuáles eran efectivamente como los objetivos de tu innovación. La pregunta es, ¿y cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo vas a lograr desarrollar que conozcan estas rutinas básicas, etcétera? ¿Cuál es esa propuesta de innovación que efectivamente va a lograr cumplir con estos objetivos? ¿Tú te refieres al componente? Exacto, ¿les vas a mostrar videos o vas a desarrollar un manual? ¿Cuál es ese componente que va a permitir que cumplas con estos objetivos? Así como a grandes rasgos serían como, yo creo, clases teóricas por un lado, ¿no es cierto?, que ellos puedan conocer lo que son las habilidades motoras, lo que son las capacidades físicas, lo que es un calentamiento específico y general, primero que tengan una base teórica, ¿ya? Ujú. Y luego aplicar estas bases teóricas en clases prácticas, donde ellos después de ver, ¿no es cierto?, lo teórico, vamos inmediatamente a aplicarlo a un gimnasio, algo, para que ellos tengan ese nexo, ¿no es cierto?, entre el conocimiento y la experiencia. Y por último, obviamente, después de todo este proceso, llegar a las evaluaciones donde tengan que ver, ¿no es cierto?, en qué grado ellos pudieron desarrollar estos conocimientos.
Ok, entonces finalmente ahí está tu innovación. Es decir, tu propuesta innovadora para el problema que es que no desarrollan los conocimientos es esta alianza entre clases teórico-prácticas para enseñarles este componente. ¿Sí? Claro. Estos tres conocimientos básicos. Esa es tu propuesta de innovación. Más que Perfecto, ya. solamente el objetivo que quieras lograr. Es decir, cuando hablamos de la solución, lo que estamos pensando es en eso. Es decir, hay una clase teórica, hay una clase práctica, hay un video que tienen que ver antes, hay una actividad que tienen que realizar con un compañero, etc. Esos son los componentes que permiten que el problema se resuelva, que en tu caso es que no desarrollen las competencias básicas que debiesen desarrollar en el ramo. Perfecto. Ok. Perfecto. Melissa, adelante. No voy a explicar la solución de mi problema, es otro tema que se me vino a la mente con escuchar aquí a los colegas Claudio y a María Guillermina, Adelante. que ellos Sí. plantean un tema que es justamente son tal vez el gran problema que existe en la institución, que muchos de los estudiantes no llegan con toda la base necesaria para avanzar en una asignatura X. Ujú. Pero mi pregunta va, en el caso como mencionó Claudio, que es súper específico, es, Ujú. él tiene una asignatura con un programa determinado, Ujú. ¿cierto? Dentro de los cuales tiene tantas unidades, y estas unidades, él justamente manifiesta que los estudiantes no llegan preparados para esas unidades porque no tienen este conocimiento A, B y C. Ujú. Y él propone como innovación generar unos talleres teóricos prácticos en donde van a integrar estos contenidos para que puedan llegar de mejor forma a Ujú. esta asignatura X. Yo menciono, se me vino a la mente, si hago esa propuesta de innovación a la institución, ya siendo como más cuadrada, ¿cómo voy a implementar esos talleres? Antes que yo inicie mi asignatura, tendría que empezar a visibilizar el programa de la carrera para generar esos talleres antes que llegue mi asignatura para que los chicos estén preparados. Lo mismo con el tema de la comprensión lectora. Tendría que yo generarlo en el primer año, en algún momento X, en donde voy a empezar a generar contenidos y estos contenidos necesitan comprensión lectora. Porque Ujú. mi proyecto viene con relación a las competencias genéricas, que los chicos no tienen un nivel adecuado para ingresar a las prácticas curriculares en la Facultad de Salud. Yo como Ujú. trabajo en vinculación con el medio, observo cuando ellos llegan a terreno. Ujú. Tal vez yo no soy la docente que realiza el acompañamiento de las prácticas curriculares, pero yo como soy la coordinadora del espacio donde ellos van a hacer las prácticas, observo esa deficiencia. Entonces, al analizar todos los programas de las carreras de salud, de la Facultad de Salud de la sede de Puerto Montt, empecé a pensar qué ramo tendría que yo intervenir como para que se Ujú. puedan relacionar y generar algún taller o alguna dinámica en donde mejoren a futuro estas competencias. Porque tal vez mi duda gigantesca es que tal vez tenga yo tremenda taller, tremenda idea, pero ¿dónde lo voy a incluir dentro de este programa? Perfecto. Esa es una muy buena pregunta en general, ¿no? Es decir, Sí, como ¿qué general pasa, en todo caso. Mm. qué pasa cuando básicamente el problema es más grande de lo que yo puedo hacer en mi asignatura? Eh, y ahí para mí son dos recomendaciones que van por carriles distintos. Por una parte, es decir, hay una parte en la que yo sí tengo control, que son los problemas específicos que ocurren y los aprendizajes que pueden desarrollar dentro de la clase que yo doy. Y ahí sí hay ciertas dimensiones que yo puedo alterar, que hay ciertas innovaciones o ciertas propuestas didácticas que pueden mejorar un componente en específico. Pero ese componente en específico no puede ser muy ambicioso. ¿En qué sentido? ¿No? En que si yo digo,
voy a lograr que en una asignatura de 4 meses logren generar todos los aprendizajes que no tuvieron en los 3 años anteriores, eso no va a pasar. Por lo tanto, si voy a plantear yo una propuesta de innovación, tengo que ser lo suficientemente acotado para decir, este es un problema muy concreto que mis estudiantes no están logrando este aprendizaje y por lo tanto voy a plantear otra metodología u otra propuesta didáctica para resolverlo. ¿Sí? Creo que en eso, el quedarse en un problema acotado, específico y que esté en mi control resolver es importante. Y eso también lo evalúan los evaluadores de las propuestas, ¿no? Es decir, es algo que sí se desarrolla en mi curso y por lo tanto mi impacto sí es relevante. Ahora, ¿qué ocurre con aquellos problemas que son más grandes y que involucran a las carreras de forma transversal? Bueno, quizás ahí sí es interesante pensar cómo podemos articular propuestas de innovación y que quizás este concurso es una opción, en que no venga solo de mi asignatura, sino que sea un diálogo con la asignatura del primer semestre o con todas las asignaturas de primer semestre. Y por lo tanto, lo que estamos planteando es una metodología para todos los estudiantes en todos los cursos de primer semestre, para formar comprensión lectora de una carrera en específico. ¿Sí? Entonces, por eso digo, para mí son 2 dimensiones distintas. Si lo vas a presentar tú sola o está acotado a tu ramo, que el problema sea acotado y que esté en tu control. Ahora, si queremos abordar un problema más grande, involucremos al resto de los actores, de que pueden ser los que van a tener la continuidad del ramo en los próximos años, que profundizan en la asignatura, o más bien todos los que compartimos a un mismo grupo de estudiantes. Y eso con eso podemos desarrollar innovaciones más potentes. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar, y que creo que eso se vincula con el punto que venía a continuación, que es decir, bueno, ¿cómo? Por nada, Melissa. En este caso que les comentaba, cuando pensemos en escalabilidad o en transferencia, la pregunta es, si ya identifiqué mi problema, ya identifiqué aquello que quiero resolver, que es importante resolver, ojo con eso, que habitualmente no lo decimos, como por ejemplo en el caso de Claudio, ¿no? Los estudiantes no vienen con estas competencias. Bueno, ¿y por qué eso es un problema importante? ¿Por qué hay que resolverlo? No el evaluador probablemente no tiene idea porque ese es un problema relevante dentro de su desarrollo profesional. Por lo tanto, hay que explicitar muy bien no solo el problema, sino por qué es un problema, qué implicancias tiene. Si ya tengo eso, ya tengo los componentes de mi innovación, sé cómo dialogan entre ellos, etcétera, la pregunta es, ¿a qué otra persona, a qué otro actor le puede interesar aquello que yo desarrollé? ¿Sí? ¿A qué otro actor dentro del sistema le puede interesar esta propuesta? Y aquí mi invitación nuevamente es a abrir la mirada y pensar en distintas posibilidades. Por ejemplo, les comparto este caso. Este es un manual que desarrolló una investigadora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica. Es un manual. El problema que ella detectaba era que los profesionales de la salud no sabían lidiar con el duelo en casos en unidades críticas, cuando se moría un paciente. Y ella dijo, bueno, yo voy a desarrollar un manual. Como yo no los puedo capacitar, el manual tiene que ser autoinstruccional para que lo utilicen los profesionales de la salud que están en ejercicio. Y lo voy a disponibilizar de forma gratuita. Bien, ¿a quién le puede interesar este manual? Y lo que nosotros tendemos a pensar más tradicionalmente es llegar directo, ¿no? Yo, investigador, o yo, docente, le entrego el manual o lo dejo disponible para los profesionales de la salud, para que todos los profesionales de la salud accedan. ¿Sí? Es decir, el tercero son los otros profesionales, todos los profesionales de la salud que están expuestos a vivir un duelo. Sin embargo, hay otras alternativas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no? Y lo que hicimos en este caso fue apoyar a la investigadora para que desde el Ministerio de Salud se distribuyera con profesionales de la salud de la región metropolitana.
Es decir, hay otro actor, en este caso el ministerio, que detecta el problema, que sabe que sus profesionales de la salud tienen un problema y que están interesados en difundir estos resultados. O puede ser también otra universidad, ¿no? Otra universidad que esté interesada en, porque sus universidades también tienen profesionales de la salud, por lo tanto, formarlos en estas disciplinas, o sea, en estas herramientas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que abrir la mirada a pensar qué otro actor tiene el mismo problema que yo estoy resolviendo. Y eso pueden ser empresas, pueden ser otras instituciones educativas, pueden ser elaboradores de política pública, pueden ser organismos públicos, pueden ser instituciones de la sociedad civil, pueden ser personas particulares, etc., ¿no? Cuando hablamos de transferencia, tenemos un abanico distinto de posibilidades de distintos actores que podrían interesarse en lo que yo estoy generando. En el caso específico del concurso, de lo que estamos hablando es a qué otro actor dentro de la Universidad Santo Tomás le puede interesar mi desarrollo. ¿Sí? ¿A qué otro actor le puede interesar aquello que yo estoy desarrollando? Y claro, en algunos casos es más evidente, ¿no? Como cuando es el docente de la misma asignatura en otro contexto. Pero ¿a quién más le puede interesar? El problema, por ejemplo, de comprensión lectora, ¿qué otro actor lo tiene dentro de la universidad? O el problema que decía Claudio, ¿quién más tiene este problema? ¿Hay otra asignatura que tenga el mismo problema? Sí, yo pienso que también los colegios también tienen problemas con en las mismas clases de educación física estudiantes. Ujú. Es cierto que estos niños tampoco tienen el desarrollo adecuado para poder desarrollar estas competencias gimnásticas. Entonces, también, ¿no es cierto? Y por otro lado, también los profesores que hacen esas clases no tienen las competencias para enseñarlas. Ujú. Eso. Bien. Ahora, ahí es importante que para el concurso en específico nos piden pensar en otras áreas de la misma universidad, ¿no? ¿Qué otro actor de la universidad se podría interesar en esto que yo voy a estar haciendo con mis estudiantes? Puede ser otra sede, puede ser alguien de la misma carrera, pero de otro curso, puede ser otra carrera eh, que tenga características similares, ¿no? Que esto pasa habitualmente en los profesionales de la salud. Hay veces que algún resultado que hacemos para medicina puede servir en enfermería. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Por qué se los menciono ahora? Porque hay veces en que al momento de decir, vale, por ejemplo, el caso de Felipe, ¿no? Felipe Garrido. Tú comentabas que el problema es la competencia profesional relacionada al diagnóstico citomorfológico que requiere de técnicas de microscopía óptica. ¿Sí? Exacto, estoy acá. ¿Quién tiene este problema? ¿Para quién es un problema? Bueno, mira, claro, aquí lo enfoqué particularmente para la Escuela de Tecnología Médica. En Perfecto. este caso, para un curso de especialidad, ¿ya? Que sería hematología básica que tributa para hematología clínica. Es un año de formación, ¿ya? Perfecto. Entonces, esto podría implementarse desde la hematología básica y luego con su continuidad hacia hematología clínica, ¿ya? Son dos cursos. Hay varios puntos en lo que tú habías comentado. Uno, la transferencia que puede ser transversal a inclusive asignaturas de menor nivel, que también tienen habilidades de microscopía desde primero, como podría ser eh, histología, que es transversal para las otras carreras como enfermería, tecnología médica, que tienen esto y que podría esta implementación de poder adecuarse a eso. En relación a la Escuela de Tecnología Médica, particularmente en Santo Tomás, Tecnología Médica está en varias sedes, pues. Ujú. No tengo el dato exacto ahí, pero al menos unas 6 o 7 sedes, pues. Entonces eso haría que tuviese esta transferencia. No Perfecto. sé O si sea, se da a ahí entender.
Muy bien. Y ahí tienes dos campos distintos para pensar en escalar, ¿no? Puedes escalar y transferir dentro de la misma carrera a otros de las disciplinas y por lo tanto dentro de tu misma sede. Puedes pensar en otras sedes que dan la misma carrera y por lo tanto ampliar ahí también. Y ampliar a otras carreras, como comentabas, ¿no? Con estos ramos que son transversales. Y en ese sentido, si desde el inicio, cuando estás diciendo, vale, voy a diseñar mi intervención, voy a hacer el material didáctico, ¿cómo lo hago para que pueda ser utilizado, por ejemplo, por las distintas carreras? Quizás hay veces que hay cierto lenguaje que no tengo que utilizar o ampliar ciertos ejemplos para que sea pertinente para las distintas carreras y no solo para el curso específico que yo estoy dando. ¿Sí? Esta amplitud, este pensarlo desde el inicio, hace que sea más fácil que yo después pueda decirle, oye, mira, tú das enfermería, desarrollé esta herramienta y puede que le sirva a tus estudiantes. Y no tienes que hacerle ningún cambio. Perfecto, se entiende. Bien, vamos a seguir avanzando porque está muy interesante la conversación y nos queda... Sí, disculpa. Sí, Claudio, adelante. Sí, así un poquito, no sé, quitarte un poco de tiempo. Lo que pasa es que ahora que tú planteaste esto de que sirva a otra área, ¿no es cierto?, de la misma universidad, quizá lo que yo planteo que me afecta a mí como gimnasia artística, podría ser que también en otros deportes que también, ¿no es cierto?, dicta la universidad, no sé, básquetbol, voleibol, handball, etcétera, también, ¿no es cierto?, tengan problemas los estudiantes al momento de abordar los contenidos que tengan que ver con esa asignatura. Entonces podría ser un ramo, sería un ramo en que pueda tener un desarrollo, se podría decir, motor, que sirva quizá para, no sé, al desarrollo motor de locomoción, que sirva para lo que es atletismo, gimnasia, etcétera, y de manipulación, que pueda servir para básquet, voleibol, handball, etcétera. No sé, se me ocurre eso como para poder también, ¿no es cierto?, abordar problemas que puedan tener otras disciplinas deportivas dentro de la universidad. Por ejemplo, o sea, ahí estás muy bien pensando en cómo escalar y ahí ya identificaste otro posible grupo. Por tu caso específico, claramente la posibilidad de que esto esté en otras carreras es menor y eso no es un problema. Hay veces que hay que ser muy consciente que tú vas a escalar dentro de la formación en educación física y está muy bien, es una solución específica para esa disciplina. Pero lo importante es, cuando hablamos de escalamiento, es decir, cómo hago que esto no quede solo en mi curso, sino que le pueda servir a otros docentes también. Y ahí ya identificaste un posible otro actor con quien colaborar para poder escalar. Así que está muy bien. Muchas gracias. Sí. Vale. Entonces, básicamente es cuando hablamos de un tercer interesado, es un actor que tiene un problema similar y que sufre sus consecuencias, que tiene el poder de decisión para adoptar la solución, es decir, por ejemplo, otro docente, un director de carrera, etcétera, y que no siempre es de mi mismo rubro o área. ¿Sí? Abrir como la mirada que puede ser de otro lugar siempre es importante. Y hay veces que encontramos alianzas que no pensaríamos en un primer momento que son tan naturales, ¿no? Pensar dentro y fuera de la institución, ser específico con el rol de la persona. Y hay veces que, por ejemplo, puede que mi solución sirva quizás solo para la zona sur, por determinada característica. O sirva solo en contextos de alta conexión a Internet, etcétera, ¿no? Y eso está muy bien. Ser específico en mi solución simplemente en tales contextos y en estos otros no. Porque eso me hace pensar en hacia dónde puedo crecer y hacia dónde no tiene sentido crecer. Bien. Entonces, cuando pensamos en escalar, lo importante es decir, identificamos nuestra solución, sabemos cuáles son los componentes mínimos, los componentes que tiene mi solución, y ahí lo importante es pensar, ¿son todos los componentes de mi solución esenciales para que funcione? ¿O hay algo que no? Hay algo que es un añadido extra, que se ve bonito, que funciona, que le da una característica particular, pero que no es fundamental.
Cuando pensamos en escalar, lo importante es saber cuáles son los componentes esenciales de mi solución que necesito que se implemente, que lo implemente un otro para que la solución funcione, porque si no se implementa, no tiene el mismo efecto. ¿Sí? Y ahí lo importante es saber si mi solución funcionó, que aquí yo voy a retomar aquellas cosas que ustedes dijeron al principio, ¿no? Que una innovación educativa tiene que mejorar los aprendizajes. Por lo tanto, cuando pensemos en escalar, tenemos que escalar y probar que efectivamente en ese nuevo contexto que estamos implementando, efectivamente mejoran los aprendizajes. No solo porque lo hayamos probado en nuestro contexto, quiere decir que si lo escalamos va a funcionar. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que ver si es que en este nuevo contexto ya escalado sigue funcionando y si todos los componentes que eran fundamentales son escalables. Porque si alguno de ellos no es escalable y es fundamental, no voy a poder escalar porque no voy a poder generar los mismos aprendizajes. Ahora, y esto para mí es lo central en los últimos minutos que nos quedan, que es pensar, ustedes están en la fase ahora de diseñar su innovación, a quienes ganen el concurso la van a poder construir, y es el momento de alertarles de ciertos riesgos que no, para que no lo hagan, ¿no? Que van a atentar contra la posterior escalabilidad. Sí, sí, Santo Tomás. Hola, consulta. Estamos todos viendo solo una transparencia, que es Ah, la transferencia de resultados de investigación. No sé, profesor, si habían otras más adelante o nos quedamos pegados en esa. Y me da la impresión que quedó pegado el profesor y debe haberse, de hecho, se salió. Así que vamos a hablarle enseguida. Ya está pronto a reingresar el profesor, así que un poquito de paciencia, por favor. Muchas gracias.
Ahora sí creo que volví. ¿Me escuchan? Sí, profesor, lo recuperamos. Muchas gracias. Perdón. Problemas de, por supuesto, de innovaciones tecnológicas. Vale. Justo les estaba diciendo que eran los riesgos, que era lo que les quería compartir, que era lo fundamental para quienes vayan a ser seleccionadas y seleccionados. Ahí sí lo ven. Sí, profesor, Sí, gracias. sí. Se ve. Y se cambió, ¿sí? Ahí se cambió de lámina. Perfecto. Sí. Gracias. Sí. Genial. Entonces, pregunta muy simple. En este caso, del proyecto que les comenté anteriormente, que tenía tutorías, que tenía talleres sincrónicos y que tenía pasantías para formar docentes, ¿qué riesgos ven para escalar la solución? Kierko, adelante. O sea, yo creo que el primer riesgo que mismo acabamos de vivir, ¿cierto? O sea, la dependencia de alguna tecnología para la solución siempre nos va a poner factores que nosotros no podemos controlar, ¿cierto? Sí. En los estudiantes, en los colegas que también lo quieren implementar en la escalabilidad, vamos a agregar factores de riesgo que puede ser que nos hagan fracasar o piensen que la solución no es la efectiva y en realidad la solución no es el problema, son las características tecnológicas que están vinculadas y que no son parejas. Bien. Y en este caso específico tenemos la tecnología. ¿Alguien ve algún otro elemento que puede atentar contra la escalabilidad? ¿Que puede dificultar la escalabilidad? ¿No? ¿Alguien más? Melissa, adelante. Lo que yo podría observar es que tal vez estas tutorías y acompañamientos sean muy personales y que no tengan una mirada global en donde tengan tal vez no sé, me imagino un manual, o sea, lo ideal es que exista un manual de estas tutorías o un manual de acompañamiento para que pueda ser escalable en otra Bien. sede, en otro país, y etcétera. Pero si uno lo observa así sencillamente, es tan personal, es tan del docente, él o la docente que creó esta iniciativa, que yo como, no sé, como jurado diría que no es escalable. Bien, bien. Efectivamente, o sea, ahí están detectando problemas de escalabilidad, ¿no? El cómo hacer las tutorías, efectivamente, ¿qué le hizo al equipo? Tener que formar a personas que pudieran hacer las tutorías. Y por lo tanto, el paso siguiente para ellos fue desarrollar ese modelo de formación. Y lo segundo es que se dieron cuenta que las pasantías eran un problema, porque implicaba hacer venir a personas de distintas partes del país a un lugar presencial que era donde ellas tenían la sede. Y eso atentaba fundamentalmente contra la escalabilidad. ¿Qué es lo que hicieron? Es decir, bueno, ¿cómo cambiamos este componente para que la presencialidad no sea fundamental y que el programa siga teniendo éxito? Y en las siguientes versiones lograron ajustarlo, incorporando estos componentes que tú decías de dar los guiones de las sesiones, etcétera, para que la pasantía no fuese fundamental. Este tipo de decisiones de diseño son fundamentales para pensar en el escalamiento. Y que es algo que ustedes que están diseñando ahora tienen la posibilidad de pensar con tiempo. Básicamente hay tres tipos de riesgos cuando hablamos de transferencia. Uno, riesgos de propiedad intelectual y compromisos previos. En segundo lugar, riesgos regulatorios. Y en tercer lugar, riesgos asociados a la solución. ¿Sí? Rápidamente, y esta va a ser una pasada muy rápida por derecho de autor, ¿por qué hablamos de derecho de autor? Porque es algo que, por ejemplo, si voy a hacer un manual, si voy a hacer un video, etcétera, es algo que es importante que conozcan. El derecho de autor nace en el momento en que se crea una obra y los derechos son siempre de los autores de esa obra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir
esto, que por ejemplo, si yo creo un manual, si yo escribo un manual, los derechos sobre ese manual son míos. Si es que hay un estudiante que creó algún tipo de material y me parece súper interesante incorporarlo en mi manual, tengo que pedirle autorización para poder tomar esa obra e incorporarla en mi propuesta de manual. ¿Por qué? Porque el autor es el estudiante, no soy yo, aunque lo haya hecho en mi curso. ¿Sí? Y tenemos que tener autorizaciones explícitas de los autores para utilizar sus obras en lo que nosotros queramos crear. ¿Cuáles son los errores más comunes en esto? Junto con lo que ya les comenté, lo de los estudiantes. Por ejemplo, saqué esta imagen de Google, ¿no? Muy típico. Si es que no sabemos si tenemos derecho para utilizar esa imagen, no podemos utilizarla, porque son derechos de otra persona. Por ejemplo, contraté a un fotógrafo, a un ilustrador, a un creador audiovisual para que hiciera una obra. ¿De quién es la propiedad intelectual? Del ilustrador, fotógrafo, etcétera, aunque lo haya contratado. Hasta que no tenga la autorización formal de esa persona para utilizar la obra que yo le encargué y por la que le pagué, la obra sigue siendo de esa otra persona y yo no la puedo utilizar. ¿Sí? ¿Por qué les digo todo esto al inicio? Porque es fundamental, si es que llegan a contratar a alguien, si llegan a utilizar propiedad intelectual de terceros, etcétera, que tomen estos resguardos, porque si hacen algo de este tipo, esa obra no va a poder escalar. ¿Sí? No van a poder utilizarla en otro contexto, porque van a estar vulnerando el derecho de autor de alguien más. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto, que habitualmente suele ser bastante árido? ¿No? Por ejemplo, alguien decía que iba a hacer juegos de mesa. Imagino que en el diseño de los juegos de mesa, a menos que seas un muy buen ilustrador, etcétera, pero si no, vas a necesitar contratar a algún diseñador. Si van a hacer eso, o algún programador, ¿sí? Está Vilma, ¿no? Decía que los estudiantes de terapia ocupacional tienen dificultades para comprender asignaturas de primer y segundo semestre, y es un juego de mesa digital. Si vas a contratar un programador, es importante que este tipo de cosas queden claras. Si se van a utilizar diseños de alguien más, es importante tener las autorizaciones antes de realizar toda la obra, porque si no, no lo vas a poder utilizar. Creo que alguien había levantado la mano. ¿No? ¿Seguimos? Sí, profesor. Sí, adelante, ¿Me Patricia. escucha? ¿Me escucha? Sí. Mira, lo que pasa es que, claro, casi no respondiste a mi pregunta porque yo pensaba, si yo quiero capacitar a docentes, supongamos, de toda la institución, obviamente yo no lo podría hacer. Entonces, pero sí me gustaría a lo mejor contratar a otras personas que manejan lo mismo que yo estoy manejando, ¿no es cierto? Los conceptos y todo, o las teorías, y tendría que pagarle para que realice esta capacitación. Entonces, esa era la duda que tenía. Ahí también debo tener el beneplácito de la persona para poder incluirlo como dentro de la posibilidad de que sea escalable. Es una buena pregunta. O sea, cuando tú contratas a alguien para que, por ejemplo, tú lo capacitas y que replique lo que tú hiciste, ahí no hay creación de esa otra persona. Esa otra persona no está creando la obra, sino que está usando la obra que tú creaste para entrenar a alguien. ¿Sí? Pero si es la persona que también sabe a la par, digamos, conoce ahora, lo que... exacto, si son las dos personas están involucradas en la creación, entonces sí es importante que estén de acuerdo en poder escalar a otros contextos. Sí. No, pero yo me refiero para un punto específico. Por ejemplo, yo tengo un proyecto, pero necesito dentro del proyecto capacitar para una parte, digamos, de todo el proyecto, ¿no es cierto? Se necesita capacitar a las personas. Esa capacitación yo la puedo contratar a algún externo, alguna persona de otro país, de otra universidad y pagar por eso, ¿no? Sí, sí, exacto, sí, no hay ningún problema. Pero ahí se necesita lo que tú dices, que tengo que tener la autorización.
No, ahí porque tú estás contratando a alguien que va a hacer eso por ti. Tú no estás utilizando propiedad de nadie más, sino que estás contratando a alguien que lo va a hacer. Ahí el tema es que ahí los riesgos para la escalabilidad no tienen que ver tanto con la propiedad intelectual, sino con la solución. Porque si tú La dices, parte mira, si económica. la parte económica, por una parte, por otra parte, ¿qué pasa si es un proveedor muy específico y en un minuto dice, no lo quiero hacer más, o te cobro el triple, o lo que sea, ¿no? Eso puede atentar contra la posibilidad de escalamiento porque hay un componente crítico de tu solución que no manejas, lo maneja alguien más. ¿Sí? Bueno, en este caso lo manejarían dos personas, que sería yo y la otra. O sea, uno contrata Exacto. un par para hacerlo más fluido nomás, pero no que sea tan exclusivo Sí, en lo que en yo ese estoy caso sí, no hay pensando, digamos. problema. En ese Ya. caso no hay problema. Ok, muchas gracias. Ahora, con respecto también a temas de propiedad intelectual, también para que lo tengan presente, la ley de propiedad intelectual protege la materialización de obras, es decir, no protege ideas. Si ustedes tienen una idea, una idea de qué es lo que van a hacer en el manual, una idea de qué es lo que van a hacer del juego de mesa, una idea de lo que van a hacer en el video, pero nunca lo hicieron, se lo comparten, se lo dicen a alguien más y ese otro alguien lo hace, no hay una vulneración del derecho de autor, porque el derecho de autor protege materializaciones de ideas, es decir, el video, el manual, el juego de mesa, no la idea que ustedes tuvieron. ¿Sí? Luis suele indicar que en la red existen las normas de etiqueta y podemos identificar si videos, imágenes o cualquier tipo de ilustración tiene derecho de autor. Exactamente. En Google es posible buscar, por ejemplo, las imágenes, buscar solo imágenes que tengan derechos para ser utilizados. Lo importante es que sepan muy bien cuáles son los derechos que tienen sobre esa imagen y cuáles no, antes de incorporar. Voy a pasar rápido por los minutos que nos quedan. Lo segundo es que hay veces en que las mismas convocatorias a las que postulen tienen ciertos compromisos que ustedes asumen. ¿Sí? Aquí solamente les pongo 3 casos de 3 convocatorias que son distintas, pero por ejemplo en los proyectos de ANID, la propiedad intelectual es de la persona que realiza, o sea, es de la institución que realiza el proyecto. En cambio, en el caso de esta fundación que financia proyectos de ciencia y tecnología, la institución toma parte de la propiedad y en cambio, por ejemplo, en los proyectos Erasmus, que son proyectos para el desarrollo de transformaciones en educación superior, lo que nos obligan es a que dejemos los resultados a libre disposición para que los pueda tomar cualquiera. ¿Sí? Lo que quiero mencionarles con esto es, por una parte, ser muy conscientes de la propiedad intelectual de terceros cuando diseñamos una innovación y cuando vamos a incorporarlo a nuestra solución, y por otra parte, ser muy conscientes de los compromisos que estamos tomando con terceros a la hora de recibir financiamiento o a la hora, por ejemplo, de incorporar una pauta o algún instrumento que estamos utilizando de alguien más y que puede que tenga ciertas condiciones, como que tenga que quedar gratuito o que tenga que disponibilizarse de alguna determinada forma, etc. ¿Sí? Ahí es muy importante que siempre leamos las licencias, que son las condiciones que nos dan para utilizar propiedad intelectual o para determinado financiamiento, que habitualmente no las leemos. ¿Sí? Es importante leerlas, es importante que lo tengan presente. Un punto también que es importante es que hay riesgos regulatorios y aquí cada una de las distintas disciplinas tienen su propia particularidad. Es importante que sepamos si hay algún elemento regulatorio que tengamos que tener presente a la hora de realizar nuestra innovación. Por ejemplo, hay alguien que tenga que certificar determinados aprendizajes o hay algún reglamento con respecto a quién puede formar en alguna determinada dimensión o a la cantidad de horas que los estudiantes tienen que estar en práctica, por ejemplo, y que tienen que ser prácticas presenciales y no podrían ser virtuales. Estoy pensando en el área de simulación, por ejemplo. Por eso es importante que sepan muy bien si hay elementos regulatorios asociados al área en la que están trabajando. Un elemento muy común, muy común, es el uso de imagen.
Si yo quiero incorporar a mi innovación videos o fotografías, necesito tener la autorización de las personas que aparecen en esos videos o fotografías. ¿Sí? Les voy a contar simplemente de un proyecto financiado por ANID con muchos millones de pesos, que utilizaba videos de la evaluación docente para crear un repositorio de buenas prácticas docentes. No podría decir, es un proyecto espectacular. Sin embargo, el proyecto nunca se pudo implementar porque no estaban las autorizaciones, porque en esos videos aparecían niños. Y cuando aparecen menores de edad, necesitamos no solo el consentimiento de los menores de edad involucrados, sino que de padre y madre de los menores. Por lo tanto, imagínense conseguir eso cuando los videos ya existen, ¿no? De todos y todas los niños y niñas que aparecen. Por lo tanto, si van a incorporar imágenes de personas reconocibles en algún video, fotografía, etcétera, tomen esos resguardos antes de realizar su innovación y no después, porque después va a ser un problema. Por último, y esto ya lo conversamos, hay riesgos que pueden impedir el escalamiento que tienen que ver con la propia solución. ¿Qué pasa si estoy utilizando una plataforma gratuita y que acepta 100 usuarios muy bien, pero no 1000? ¿No? Bueno, si utilicé la versión gratuita, probablemente tenga ahí un problema para escalar. O si hay algún componente que no se puede escalar, que es crítico, que por ejemplo comentaba recién Patricia, ¿no? Hay un conocimiento que solamente tenemos nosotras dos. Bueno, eso puede escalarse, ¿y hasta qué nivel? ¿Cuántas personas podríamos abarcar? Y si no somos nosotras, ¿hay alguien más que podría hacerlo? Todo eso permite pensar en mayor escalabilidad o no. Por último, lo último que quería compartirles es, me voy a saltar esto, es que las posibilidades de innovación educativa dentro de sus propias áreas de conocimiento pueden ser una opción no solamente para resolver el problema pedagógico que están abordando, sino también una alternativa para su propio desarrollo académico, científico, etcétera, ¿no? Hoy el área de publicación en innovación educativa en las distintas disciplinas es un área de creciente publicación. Y es también una invitación a eso, ¿no? Que consideren estas oportunidades en las que van a estar implementando innovación educativa como una oportunidad de generar conocimiento sobre cómo se forma la gente en tecnología médica, en educación física, terapia ocupacional, etc. Y para eso quería compartirles este recurso. Dentro del Instituto para el Futuro de la Educación tenemos una herramienta que está libre de disposición, es gratuita, que es esta página. Se los voy a compartir ahora. Ahí está, que es el Writing Lab. Y aquí ustedes pueden encontrar dónde publicar. Por ejemplo, esto está solo dirigido a investigación en educación y en educación en las distintas áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, hay educación en ciencias, en bioinformática, en ciencias sociales, en comunicación, en derecho, en educación agrícola, educación biológica, etcétera, etcétera, etcétera. Si entran aquí, por ejemplo, no sé, en administración, van a ver todas las revistas que tengan convocatorias abiertas para específicamente esta área de conocimiento, educación en administración. Así que es también una invitación a decir, quizás este camino nos permite no solamente solucionar el problema o abordar un problema en específico, sino que también poder implementarlo en otros contextos dentro de nuestra misma universidad y quizás también publicar en el área, empezar a generar conocimiento en el área, que es algo que uno no piensa habitualmente cuando piensa solo en la dimensión de la innovación educativa. ¿Sí? Entonces, ya para terminar y no robarle más tiempo porque van a ser las 9 de la noche, simplemente quería dejarles la invitación de pensar, bueno, recordar esto, ¿no? Pensar en la solución, en
en que podamos levantar datos sobre la efectividad de lo que estamos implementando, conectado con lo primero que ustedes decían, ¿no? A pensar en, efectivamente, ¿estamos mejorando los aprendizajes de nuestros estudiantes? Y si es así, ¿a quién más que pueda tener un problema similar le puede servir eso que nosotros estamos desarrollando? Solo para concluir, la escalabilidad debe asegurar que seguimos resolviendo el problema. Hay que definir hacia dónde queremos escalar a estos actores que les puede interesar y abordar los riesgos que vimos ahora desde el principio. Soluciona muchísimos problemas, ahorra muchísimos problemas y posibilita el que efectivamente podamos escalar si es que otro de nuestros colegas le interesa, si es que otra de las carreras de la universidad le interesa, o incluso si es que algún actor externo le interesa. Así que por mi parte, eso es todo. Voy a dejar de compartir y nos quedan un par de minutos. No sé si alguien tiene alguna última duda, comentario, con accidente de caída de internet incluido. Agradecerte, Diego, de verdad para nosotras fue, lo comentábamos interno con mi grupo, de mucha ayuda y mucha claridad. Muchas, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por el comentario. Gracias por la participación, además, que sé que el formato virtual y que son de 7 a 9 de la noche, vienen llegando de día intenso, no siempre es fácil, así que de verdad muchas gracias, porque sino que fuera además muy dinámica la sesión. Si no hay más comentarios. Parece que no hubiera más comentarios, bueno. Diego. No, también agradecerte, Diego, por tu experticia, ¿no es cierto?, en el tema, por orientarnos y ayudarnos, ¿no es cierto?, a enfocar nuestros problemas. Y bueno, y esperamos seguir un buen camino, ¿no es cierto?, para poder llegar a solucionar y a implementar, ¿no es cierto?, todos estos problemas que nosotros queremos solucionar en nuestras distintas áreas. Muchas gracias. Gracias, Claudio, por tus palabras y sí, mucho éxito en las postulaciones ahora, en la preparación de los anteproyectos y en el envío de las postulaciones. Para postular a las tutorías, disculpen, ¿es a partir de mañana? ¿Me escuchan o no? Sí, Sí. adelante, Sí. Rodrigo. Esa pregunta es para ti. Sí, sí, pueden desde mañana fijar horario para, o sea, toda la semana en realidad, pero desde mañana. ¿Pero desde qué hora? ¿Desde las 7 de la mañana, de las 8, Desde 10? las 9 hasta las 17 más o menos. Ok, muy amable. Creo que ya no hay más duda de consulta. Bueno, Diego, como todos los años, te doy las gracias por conectarte, ya no de madrugada, sino en un horario normal. Y te voy a contactar para otra cosilla por ahí, ¿ya? Que vamos a avanzar. Así que muchas gracias, Diego, por tu disponibilidad y tu consejo, digamos, al momento tanto de escalar un proyecto como de entender idea-solución y cómo abordarla. Así que nos estamos viendo ahí aquellos que se inscriban en las tutorías o bien participen en el foro y terminen enviando su anteproyecto respectivo, ¿ya? Y cualquier duda pueden escribirme a mí al correo y les puedo responder de forma más rápida. Así que damos por terminada la sesión de hoy y la serie de talleres. Así que muchas gracias. Luego, muchas Chao, que gracias. estén bien. Rodrigo, ¿cuál es tu correo? Runda, lo voy a dejar ahí.